La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La sintonía que acabamos de escuchar pertenece a una de las compañías con las que todos hemos crecido y quizás nos hace recordar momentos inolvidables de nuestra infancia. Es la cabecera de Disney, ¿no? Con la imagen de ese castillo rodeado de luces, de estrellas, un icono del mundo infantil, de la creatividad y de grandes personajes. Pocos conocen que la inspiración que tuvo Walt Disney para crear este castillo nace en un castillo real, un castillo que mandó levantar Luis II de Baviera en el siglo XIX. A él vamos a dedicar el cronovisor en los próximos minutos, la sección La Máquina del Tiempo, con la que todas las semanas viajamos junto con Jesús Callejo al pasado. Vamos a descubrir la figura de Luis II de Baviera, uno de los reyes más polémicos, llamado el Loco, que seguro os va a sorprender, pero será uno de los muchos temas de este programa con los que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Luis II de Baviera, apodado el Loco, que yo creo que de loco, como vamos a descubrir, no tenía absolutamente nada, al contrario. Era un personaje atípico que marcó un poco las monarquías del siglo XIX, con referentes al pasado, con referentes también al futuro, porque fue pionero y un adelantado en muchas cosas. Jesús Callejo nos va a sorprender con los detalles de su vida. Hablaremos también de esos episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir más allá de las batallas, de los nombres de los grandes oficiales, de movimientos estratégicos. No, la Segunda Guerra Mundial está llena de historias, algunas de ellas muy humanas, que marcan el perfil de una contienda tan magnífica, tan magnánima y tan horrible al mismo tiempo, que marcó un poco la historia del siglo XX. Vamos a descubrir la figura de la condesa de Castiglione. Lo haremos junto con Lorenzo Caprile en su sección ¿Qué me pongo con? Lorenzo Caprile, para hablar de la historia de la moda, en este caso en el siglo XIX, y acabaremos descubriendo un personaje que yo desconocía totalmente, John Howard, pionero de los derechos humanos, un político, un noble inglés que en el siglo XVIII, adelantándose y dando quizás la espalda a muchas tradiciones conservadoras del momento, fue pionero en buscar una solución y mejora sobre todo a los derechos de los presos, a lugares como hospitales donde había mucha gente hacinada. En definitiva, hacer la vida un poquito mejor a muchas personas en aquel siglo XVIII, y que todavía hoy sigue siendo un referente a la hora de hablar de prisiones. Todos ellos serán protagonistas, todas estas historias serán protagonistas de nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Oigo música triunfal e imperial ahí de fondo. Qué maravilla. Nos hemos puesto nuestras mejores galas al estilo sí, nunca mejor dicho, porque va a estar relacionada con nuestro personaje, para hablar de Luis II de Baviera, el rey loco, con una leyenda negra detrás que luego ahondaremos un poco en ella, que a mí me recuerda mucho a esa falsedad de locura relacionada con Juana la Loca, ¿no? Cuando un rey, un monarca, un príncipe es molesto, se dice que estaba loco. Pues sí, es lo que hicieron con él, efectivamente.
era un monarca no al uso, no le gustaba reinar, es lo malo que tiene un monarca, que le nombran rey a los 19 años y que además sus ideas iban por otros derroteros, ¿no? A ver, es verdad que en la época que le tocó vivir, en Baviera, en Austria, en fin, estaba en guerra con Prusia, había muchas rivalidades, muchas tensiones, y muchos consideraron que este no era el rey más adecuado precisamente para eso, para expandir sus fronteras, sino todo lo contrario. Al final perdió una de las guerras y perdió bastantes territorios. Pero sí es cierto que le denominan el rey loco, dices, igual que la dijeron a Juana la Loca, que no lo estaba, pero bueno, es cierto que formaría parte de esa nómina de reyes, emperadores, que acabaron un poco trastornados, como Felipe V, como Jorge III de Inglaterra, Carlos VI de Francia, Iván el Terrible, que acabó como las maracas de Machín, en fin, tantos y tantos. En el caso de Luis II de Baviera, no fue una locura al uso, tal como la entendemos, sino más bien obsesiones que él tenía. Por eso le llamaban el rey loco, pero también le llamaban el rey cisne, le llamaban el rey del Grial, él se identificaba con Parsifal, porque dentro de esas dos obsesiones, una de ellas era construir palacios, y construir palacios de hadas, lo comentaremos también, porque incluso ha servido de logo para Walt Disney, pero estaba obsesionado también por las óperas de Wagner. Y Richard Wagner, que además fue muy amigo suyo, Luis II se convirtió en su mecenas, y gracias a Luis II, pues se puede decir que Wagner es lo que ha sido actualmente, porque sin su apoyo, Wagner a lo mejor hubiera caído en desgracia muchísimo tiempo antes. Entonces, claro, al ser considerado como el rey de los cuentos de hadas, una persona muy católica, evidentemente por la época que le tocó vivir y por el entorno, pero es que a la vez era homosexual y en aquella época no se veía muy bien, pues en fin, estas consideraciones sexuales, entre otras cosas porque un rey, un monarca, estaba obligado a tener descendencia. Pues eso, le presentan a su prima, porque allí todos eran primas, como sí, la presentan a su prima Sofía Carlota. Con Sofía Carlota, a los pocos meses, pues hay la ruptura del compromiso matrimonial porque no se ve con esta mujer, para nada. Claro, dentro de ese ambiente es el que nos tenemos que mover. Un rey que no quería ser rey, una persona que vive más en un mundo paralelo que en el mundo real, alguien que estaba obsesionado por Wagner y por todas las óperas de Wagner, y acuérdate que las óperas de Wagner están basadas también en la mitología germana. Entonces, claro, tenía más la mente en otro tipo de obsesiones, a pesar de que estamos hablando de un personaje muy, muy listo. De hecho, hizo varias invenciones que luego comentaremos. Era una persona tímida, era muy sensible, está claro, muy ingenua en algunos casos, bastante trastornados en otros momentos de su vida, pero un inventor de primera y alguien que hizo que la monarquía tuviera otro cariz, tuviera otro sesgo diferente. Pero claro, al final esos trastornos mentales, que evidentemente los tenía, pues acabó como terminó, pues de una mala manera y de una forma muy abrupta, también una vida muy breve. De hecho, si hubiera vivido mucho más, pues desde luego hubiera conseguido muchos más logros. Pero no estaba bien visto por su familia, no estaba bien visto por su ejército, ¿no? Por los militares, que no le veían como una persona con carácter, y estaba bien visto ¿por quién? Pues eso, por sus primas y sobre todo por Sisi, que también era su prima. De hecho, Sisi a él le llamaba Águila y Luis II de Baviera a su prima Sisi la llamaba Gaviota. O sea que ya con estos términos, imagínate en el cuento de hadas que ellos vivían, tanto Sisi como Luis II de Baviera. Ese es el entorno en el que se distinguió su corto reinado. Bueno, corto reinado, él nació en 1845, ¿no? Y falleció en 1886, murió joven, con apenas 40 años. Era un tipo muy alto, además, más de 1,90, sí. 1,93 creo que medía, muy guapo, muy atractivo. Pero no para las chicas, para los chicos, y eso es lo que no gustó en aquella época. Luis II de Baviera. Jesús Callejo, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 22 de mayo de 1866. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. ¿Dónde estamos, Jesús? Yo intuyo que este joven veinteañero de 1,90 que a mí me saca medio palmo,
Es Pues fíjate a mí. Luis de Baviera, pero ¿quién es el otro que no lo identifico? Richard Wagner. Anda. Richard Wagner, que está con su mujer, con Cosima Lis. Qué bueno. Lis tuvo una hija ilegítima que era Cosima, también una mujer prodigiosa y que acabó casándose con Richard Wagner. Y están en la casa de Tribschen, en un barrio de Lucerna, en Suiza, donde él tuvo la residencia, me refiero a Richard Wagner, donde vivió ahí unos cuantos años, posiblemente los años más felices de su vida. Y en lugar de ir Richard Wagner a visitarle, lo que hace Luis II de Baviera es ir a felicitarle este día, que es cuando el compositor cumple 53 años. Pero es que este día, en mayo de 1866, no es un día cualquiera. Es un día en el que se está produciendo una batalla muy importante para Austria y para Baviera, ¿no? Y también para Prusia, porque son los dos contendientes que ya desde entonces ya estaban con problemas territoriales, con una serie de problemas, pues ya te puedes imaginar, políticos, en los que solo ven una salida, que es la guerra. Y esa guerra donde Prusia tiene un mayor ejército que tienen los austriacos y, por supuesto, Baviera es uno de los fortines principales y al final acaba cayendo porque no son capaces de defender esos territorios. Este conflicto austro-prusiano que desemboca en esta guerra alemana, de hecho la llaman la Guerra de las 7 Semanas, justo se está desarrollando en el momento que Luis II de Baviera, lo digo para que veas un poco en el entorno en el que se mueve, en lugar de estar con sus tropas, en lugar de estar dirigiendo alguna de estas batallas importantes, se va a ver a su querido Richard Wagner a su casa de Lucerna. Eso no fue bien visto. Bueno, para Wagner fue todo un honor, ¿no? Que ni más ni menos que el monarca le vaya a ver en su propia vivienda. Por supuesto, le llena de regalos. Uno de los regalos que le da es muy curioso porque es una mesa de mármol rojo que en el momento que tú la presionas o la tocas, se emite la letra de la nota La. La nota La es curioso porque es una nota musical que en el diapasón de aquella época no se conseguía que se emitiera con una cierta nitidez. Y además es la nota que era usada por las orquestas, era como referente de altura, ¿no? Para empezar cualquier partitura. No, Entonces, y se sigue utilizando, creo, por mis amigos músicos, que el La es la nota que se sigue utilizando en la actualidad para afinar cualquier instrumento. Claro, exactamente. Pero es que en aquella época te da el La, que no voy a decir la nota porque seguro que no es la que doy, pero me suena que es el La, sí. Es el La. Y en aquella época y ahora, pero es que en aquella época el La, ya te digo, no estaba bien definida esa vibración para todas las orquestas. Entonces, bueno, pues no se le ocurre otra cosa, como buen inventor que era, pues encargar que se construyan 6 mesas de mármol rojo que se afine en el momento que tú tocas con unas dimensiones muy características, muy concretas, que en el momento que golpeabas la mesa daba la nota La. Bueno, pues es uno de los regalos, por ejemplo, que le hace a Wagner, que por cierto, en 1878, cuando se casa Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans, cuando se casa en Sevilla, le entrega también una de estas mesas, que estaría bueno que se buscara, porque una de estas mesas del La estaría en España, ni más ni menos. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que hay Luis II de Baviera, en el momento que estamos ahora, ves que están hablando, en fin, están entregando estos regalos, están comiendo. Por cierto, Luis II de Baviera es buen comilón, le gustaba la gula, pero empiezan a hablar de sus problemas políticos. Hay que tener en cuenta que Wagner había sido desterrado de Múnich el año anterior, precisamente por injerencias políticas, y que Luis II de Baviera, en el lugar de estar en su sitio, comandando las tropas, en este caso de Austria, pues está departiendo amigablemente con Richard Wagner y con Cosima Lis. Entonces, en este momento es cuando empiezan a hablar de política. Luis II de Baviera se ha ido con uno de sus amigos más íntimos, con Paolo, y entre Richard Wagner y Paolo le intentan desanimar a Luis II de Baviera porque quiere abdicar. Él se considera que no es un rey propicio, que no está a la altura de las circunstancias, y menos en esta guerra de las 7 semanas que están manteniendo con Prusia, donde ya te digo que se pierde la guerra, tiene que dar una indemnización tremenda, ¿no?, de 30 millones de florines por indemnización de guerra, y además tiene que ceder muchos territorios. Entonces él se empieza a dar cuenta de que no vale para esto y quiere abdicar. Entonces tanto su amigo Paolo como Richard Wagner, que le admira e incluso algunos dicen
que tuvieron una relación mucho más íntima, le intenta desanimar de que no abdique. Dice, tú no tienes que abdicar, porque si abdicas, dice, el que va a llegar va a ser mucho peor y posiblemente haga las cosas no como tú quieres, que en el fondo lo que quería es pues, un mundo de paz, de amor, de flores, en fin, un poco el mundo de las hadas en el que estaba acostumbrado a vivir. Y es una reunión muy importante en este cumpleaños, en estos 53 años que está cumpliendo Richard Wagner, precisamente para que Luis II de Baviera no abdique. Desde ese momento vuelve otra vez a su palacio, a muchos de los palacios que él tenía. Él nace en el palacio de Nymphenburg, en Múnich, pero ya sabes que su gran palacio, el que le encanta, el que realmente sirve un poco de referencia y de morada como Castillo de las Hadas, es el de Neuschwanstein, ¿no? Que es el que estaba construyendo en los Alpes bávaros. Este es el momento en el que se da cuenta que tiene que seguir gobernando. Los ideales del monarca deberían de chocar con la realidad, tarde o temprano. La segunda mitad del siglo XIX. En el mundo mandan el dinero y la prepotencia. Se produce el vertiginoso desarrollo de la industria. Las guerras sacuden a Europa. Las instituciones democráticas del poder restringen las facultades del rey y la predominante indiferencia hacia la cultura y las artes rechaza cuanto no promete beneficios políticos o materiales directos. Los planes de Luis II, que prometían el crecimiento y la recuperación del Estado y la cultura, chocan con la resistencia de un mundo viejo que se opone a los cambios. Múnich no necesita el nuevo teatro ni la escuela de música. La burguesía y el gobierno se mostraban disgustados por la amistad del músico y el rey. Acosado e insultado por la prensa, Wagner se marcha de Alemania. A Luis II le duele hondamente la separación con el amigo y maestro. En una de sus cartas a Wagner dice: «Oh, cuán pobres y vulgares son muchas personas. Sus vidas giran en torno al estrecho y apretado círculo de su fea cotidianidad». Atormentado por las dudas y las desilusiones, al considerarse incapaz de mejorar mínimamente este mundo, Luis II estuvo a punto de abdicar al trono, pero entiende que no puede rendirse tan fácilmente. La política nunca ha sido su máxima prioridad. Ha superado esta crisis. Decide que su trayectoria pasará lejos de los pasillos de su residencia real en la capital, lejos de los despachos de poder, de recepciones y bailes. Deja su crisis atrás. El rey es atraído por los Alpes, donde pasó su infancia, por la belleza de lagos y bosques. Abandona Múnich y se traslada a la tierra de su infancia, alejado del trajín político y urbano. No era escapar de la realidad. Siguió prestando una atención fija a los asuntos del Estado. Sin embargo, Luis II considera que él como rey podría hacer mucho más allí, desde su tierra, donde todo le recuerda a sus sueños e ideales. En pleno siglo XIX, Luis sueña con construir un castillo de caballeros, castillo como símbolo de lealtad a los ideales del bien y la justicia. Cuando en el siglo cruel se devalúan los ideales, en el mundo siempre surge la necesidad de recuperar su antigua importancia y valor. Y estos muros seculares despiertan miedo y amor, la devoción de corazones, evocan días del pasado, y estas tumbas donde yacen los héroes ajenos al olvido y cuanto hoy sucumbe en ruinas, de ti espera su pleno renacer. Escuchábamos un fragmento de un documental, Luis II de Baviera, El retorno de Lohengrin, en donde se habla precisamente de esos bajones, ¿no?, que tenía tanto en su forma de ser como en su decepción con el mundo, ¿no?, que lo rodeaba nuestro protagonista Luis II de Baviera. Jesús, antes lo comentabas y en la introducción del programa, en la careta, en el prólogo, que hemos puesto esa sintonía de Disney, que todos tenemos en la cabeza de todas las películas de Disney, donde sale ese castillo tan espectacular. Pues muy poca gente sabe que ese castillo está inspirado precisamente en uno de los castillos de Luis II de Baviera. Así es, el logo de la factoría Disney, que ves que está la silueta de un castillo, esa silueta del castillo es de Neuschwanstein, ya te digo, en estos Alpes bávaros, que por cierto, Walt Disney lo visitó en vida porque quería, ¿no?, inspirarse en este lugar
tan de ensueño, porque en el fondo ese es el castillo que aparece no solo en el logo, sino también en las películas como La Bella Durmiente o, por ejemplo, Cenicienta, ¿no? Ese es el castillo que Walt Disney consideró que representaba ese mundo irreal, ese mundo etérico, en fin, ese mundo bucólico en el que intentó refugiarse Luis II de Baviera, el mal llamado Rey Loco desde mi punto de vista. Pero es que no fue el único castillo, porque tuvo otros castillos como el Palacio de Lindenhof, que también es muy curioso, ¿no? Porque intentó hacer como un remake del Palacio de Versalles, pero en pequeñito, una especie de lugar, una casa de campo muy lujosa, pero de otra manera, o el Palacio de Herrenchiemsee, que está localizado en el lago Chiemsee y que también tiene todas esas características. Es decir, estaba obsesionado por construir palacios y por escuchar continuamente la música de Richard Wagner. Estas obsesiones es lo que le hacía desviarse de sus asuntos pues políticos, de sus asuntos de monarca, ¿no? De sus asuntos cortesanos, hasta el punto de que él no quería comer con la gente, rehuía este tipo de actos sociales. Claro, tú imagínate un monarca que no quiere hablar con la gente, que no quiere debatir asuntos políticos de primera necesidad, como era esta guerra en la que se vio inmiscuido contra Prusia. Claro, lo llamativo es que él no le gustaba reunirse con los asesores, con los políticos, pero luego sí que tenía una cercanía muy grande con sus súbditos, con la gente de la calle, y era muy generoso, que es algo que llama la atención, ¿no? Y también tenía ese aspecto más ecologista, ¿no? De negarse a que el tren pasara por algunas montañas, por algunos lugares, porque decía que iba a estropear la naturaleza, como así ha sucedido, ¿no? Con el paso del tiempo. Fue pionero en oponerse, ¿no? a la construcción o mejor dicho, a la imposición industrial en algunos lugares con una naturaleza increíble, como sucede aquí en Baviera, en el centro de Europa, ¿no? Sí, desde luego, fue pionero en muchísimas cosas y adelantado también a cuestiones tecnológicas, porque no estamos hablando de una persona ecologista que rehuyera de la tecnología que había en aquel momento, todo lo contrario. Es cierto que tenía esa concepción bucólica de la naturaleza y por lo tanto había que protegerla, y de hecho sus castillos intentan como un poco asimilarse al propio paisaje, ¿no? Camuflarse en ese paisaje, ¿no? No quería hacer algo de hormigón o algo de ladrillo o de piedra que resultara distorsionante con el propio entorno de la naturaleza. En ese sentido, claro que le gustaba mucho que se recogiera un poco ese carácter un poco agreste que tiene la propia naturaleza. Pero no olvidemos que también era cazador, o sea, quiero decir que era ecologista, pero no tenía ningún tipo de problema en comer unos cuantos venados bien asados, ¿no? O sea, que tampoco intentemos idealizar a la figura, como dicen, ay, qué bien, ¿no? Que este hombre, sí, pues era todo amor. No, era un personaje de su época, evidentemente, con unas formas de entender el mundo y entender la realidad de manera distinta. Pero, por ejemplo, lo que te decía, cuando él tenía que comer en actos sociales, porque no le quedaba más remedio, porque venía el embajador de determinados países, colocaba un centro de flores en el medio para que no se le viera, para que no le vieran a él tampoco, ni él ver a los comensales. Estaba como escondido. De hecho, le gustaba la buena comida, y algunos dicen que fue un glotón, porque es verdad que no se privaba de nada, pero almorzaba a las 6 de la mañana y prefería no tener gente nunca alrededor. ¿Y qué es lo que intentó hacer para eso? Pues construir una mesa retráctil. Me explico. Estamos hablando de sus famosos palacios, ¿no? Donde tenía todo tipo de artilugios y de modernidades. Entonces lo que hacía es que había como un dispositivo dentro del comedor que bajaba como un ascensor, ¿sabes? Entonces la comida se le preparaba abajo y luego este ascensor subía y este dispositivo mecánico de levantamiento, pues aparecía su mesa llena de manjares. Una vez que terminaba, la mesa volvía a bajar y no tenía por qué ver a los sirvientes, no tenía por qué estar viendo al resto de la gente. Y luego se volvía a bajar o a subir en función de las necesidades culinarias que tuviera este monarca. Bueno, esto es algo innovador. Hasta ese momento nadie había visto una mesa retráctil que subiera y bajara por el comedor a través de este tipo de ascensor hecho con poleas, evidentemente, ¿no? También se decía que como no le gustaba comer con gente, a veces colocaba estatuas, ¿no? Para que la acompañaran en las comidas. Claro. A mí me parece buenísimo. ¿Te imaginas? Ahí detrás de la estatua, ah, no me ves. Sí. Qué gracia. No. Tenía este tipo, claro. Esto te puedes imaginar que no es que sea una locura, era para mí una excentricidad. Pero, claro, sí. Pero no lo veían con buenos ojos, no sabemos bien por qué, pero no lo veían con buenos ojos, ¿no?
Pero, por ejemplo, él tuvo el primer teléfono móvil de la historia. Es verdad que solo tiene una cobertura de 6 metros, pero tenía un teléfono móvil. Él tenía también otro teléfono donde la conexión solo alcanzaba hasta la ciudad vecina, pero tenía un teléfono en aquella época. Tenía también una calefacción central, que a través de una serie de tuberías, por cierto, inspirado en la calefacción central que en su época inventó Leonardo da Vinci. Bueno, pues él lo utilizó para su castillo. Bueno, este tipo de cosas llama mucho la atención, pero es que era muy innovador, era muy imaginativo, era muy creativo. Por ejemplo, Luis II tampoco pasaba frío cuando iba a la gruta artificial de Venus, que estaba junto al palacio de Lindenhof, y porque las estalactitas había estufas de azulejos incrustadas, de tal forma que cuando él iba visitando la gruta artificial de Venus no pasaba frío porque las estalactitas emitían calor, con un sistema, ya te digo, bastante revolucionario para conducir el aire caliente a todo ese tipo de lugares. Es decir, en el fondo lo que él intentaba era representar un escenario wagneriano, porque le encantaba. De hecho, todos los festivales de Bayreuth es gracias a Luis II de Baviera que lo financió. Si no, hubiera sido imposible, ¿no?, construir aquello con tanto dinero. Una de las cosas que le acusaban, por cierto, sus coetáneos y su propia familia, era de dilapidar el dinero. Porque, hombre, en lugar de destinarlo pues a los usos de la gente, porque a él sí que era muy cariñoso y muy generoso. Es verdad que era una persona muy generosa que siempre daba regalos, pero una cosa es que era regalos a familias, en fin, a establecimientos comerciales y tal, y otra cosa es que mucho de ese dinero se destinara precisamente para reformas urbanísticas y cosas similares en Baviera. Eso el tío pasaba porque no le interesaba para nada este tipo de asuntos. Entonces tenía esa dicotomía. Por una parte era una persona muy atractiva físicamente, pero también su personalidad, pero por otra parte muy retraída, es decir, que era más raro que un perro verde, donde tú tenías que acercarte con una serie de discreciones posibles porque no le gustaba el contacto con la gente, como tal, me refiero al contacto directo, ¿no? Pero sí, sin embargo, pues tenía cantidad de idilios con algunos soldados, por ejemplo, de su guarnición, y lo más curioso, y esto es una anécdota muy llamativa, ¿no?, porque como Luis II era muy apasionado de la música de Richard Wagner, pues ¿qué hacía? Que escenificó más de 200 funciones operísticas privadas para el rey, privadas para él. Pero claro, él decía, si yo estoy en el teatro, yo solo, como que queda un poco soso. Y entonces hizo llenar la platea con todos los soldados que él tenía a su disposición, pero claro, como los soldados se aburrían como ostras, porque no entendían primero la música de Wagner y segundo, estaba prohibido mirar al rey. Entonces tenía que mirar para otro lado que no estuviera el rey. ¿Qué ocurría? Que se dormían todos, pero era un acto de servicio. Y la única condición que les puso Luis II de Baviera a estos soldados que les obligaba a asistir a las óperas de Wagner es que no roncaran. Mientras no roncaran, se podían quedar. Los soldados encantados porque eran horas de servicio y también las cobraban. El propio Lindenhof, acogedor y minúsculo, recuerda más bien un chalet de lujo que una residencia real. La estatua ecuestre del rey de Francia, Luis XIV, deja entender a quién estaba dedicado el castillo. El Rey Sol era para Luis un ejemplo de monarca ilustrado, de soberano que veía en el fomento de las artes, música, teatro y danza, la potencia que daba el nuevo impulso al desarrollo del Estado. Rodeado de los símbolos del siglo de oro, Luis II seguía atentamente todo cuanto pasaba en el Estado, aprobaba leyes, firmaba decretos y nuevas designaciones. En sus disposiciones, fuese la prohibición de construir nuevos ferrocarriles en las montañas para no afectar a la naturaleza, o bien su apoyo a la nueva ley de seguros médicos para la población, el rey se manifestaba como un gobernante sabio que pensaba en el bien de su país y de su pueblo. Herrenchiemsee, otro castillo del rey Luis II, se encuentra en una isla y es absolutamente idéntico al Palacio de Versalles, del rey Luis XIV de Francia. El acabado interno del ala septentrional del castillo quedó sin concluir, pero viendo hoy esta obra de albañilería, podemos imaginarnos cómo se encarnaban los sueños del rey de Baviera. El dios del sol, Apolo, nos recibe a la entrada. Los 4 puntos cardinales, 4 elementos, dioses y héroes del mundo antiguo, símbolos de la masonería, el significado recóndito de imágenes y símbolos, el vínculo entre épocas y tiempos. A cada uno el castillo contará tanto cuanto éste sepa comprender. Hoy, tal y como hacía el rey hace más de 100 años, podemos ver desde el Salón de los Espejos del castillo los últimos rayos del sol poniente. El tiempo parece haberse paralizado en esta isla
o como si llevase con nosotros cierto fuego misterioso nacido de los designios del monarca. Detrás, en los rincones, pululan las tinieblas, y miro pensativo a la ventana soñando que a lo lejos, donde el horizonte se apaga, de pronto reluciese la urbe oriental en rojo, y con su belleza inesperada, impensable, rompiese nieblas, cual fuegos brillantes. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental Luis II de Baviera, el retorno de Lohengrin, hablando precisamente de uno de sus palacios, ¿no? El palacio de Linderhof, en donde se tomaban algunos referentes, ¿no? Con el rey Sol de Francia, que fue también uno de sus admirados mitos o iconos con los que querer compararse, ¿no? Vemos un poco esa dicotomía, lo que decías tú ahora, Jesús, entre cosas extraordinarias y luego pues cosas un tanto señalables o al menos criticables, ¿no? No solamente ahora, sino también en la época donde ya el antiguo régimen había caído en muchos lugares, ¿no? Sobre todo pues en Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, las monarquías ya no tenían el poder ni la presencia que habían tenido en siglos posteriores, pero ahí Luis II de Baviera, con esas genialidades, ¿no? Supo mantener, ¿no? Hay un poco la llama encendida, y muchas de esas excentricidades es la que le hicieron, ¿no? Pensar que a muchos que estaba loco. Incluso se le llegó a diagnosticar esquizofrenia, ¿no? Uno de los psiquiatras, uno de los médicos que estaba con él, y precisamente de un poco de toda esta historia está rodeada su muerte, ¿no? Sí, exactamente. Su muerte es un misterio. Es un misterio, como también la muerte de Caravaggio, cuando le dedicamos un cronovisor. Y queda muy bien reflejada en una película que, por cierto, recomiendo, que es la de Luchino Visconti. Luchino Visconti, que es una película que se llama Ludwig, una película del año 1973, ya tiene sus añitos, pero que merece la pena un poco redescubrir esta película, porque ves ese carácter un poco egocéntrico, pero también melancólico que tenía este monarca. Y claro, los últimos años, pues después de esto que estamos comentando, pues te puedes imaginar, las sospechas, los rumores sobre él, pues eran muy habituales, ¿no? El rey está loco, hay que hacer algo, este hombre pasa de Baviera y pasa de todo, ¿no? Y efectivamente no pasaba, pero sencillamente había que diagnosticarle una enajenación mental para separarle, ¿no? del poder. Y entonces, pues en 1886 es lo que se hace, ¿no? Hay un informe médico donde se le declara que tiene una enajenación mental y se le declara incapaz para gobernar. Entonces, a la fuerza, lo que se hace, bueno, por supuesto hay una regencia, en este caso es el príncipe Leopoldo de Baviera el que asume la regencia, y a la fuerza a Luis II le llevan al castillo de Neuschwanstein, que era su castillo, que era su residencia, que era su pequeño paraíso, pero como ahí él está muy a gusto y como ahí todavía tiene sus influencias, sus poderes y sus contactos, se le lleva y se le interna al castillo de Berg, que estaba cerca, pero sin esas comodidades, por supuesto, y sin esos contactos que él tenía. Fíjate, se le lleva el 12 de junio de 1886, todo va muy rápido, todo ocurre muy rápido. Y el 13 de junio, al día siguiente, es cuando se produce su muerte. Pero su muerte de una forma muy rara, ¿no? Porque él va a hacer un paseo en barca por el lago de Starnberg, que está en Baviera, a unos 25 kilómetros de Múnich. ¿Y con quién hace ese paseo? Lo hace con su vigilante, pero además su psiquiatra, es decir, el psiquiatra que hizo el informe declarándole loco, que era el doctor Bernhard von Guden. Claro, pensaron en la corte que mejor que estuviera con el psiquiatra durante estos días, pues para ver un poco cómo iba y sobre todo para hacer informes y corroborar que realmente el monarca estaba loco, ¿no? Pero claro, es que en ese día, el 13 de junio, es cuando se produce un accidente donde no saben muy bien qué pasó, porque solo estaban ellos dos en la barca en medio del lago y los dos mueren ahogados. ¿Qué ocurrió? Hubo una pelea, hubo un incidente, hubo una zozobra de la barca porque hubo ahí alguna ola asesina. No lo sabemos, podemos especular, pero te doy un dato muy significativo. Luis II de Baviera era un buen nadador, nadaba como los peces. Entonces, si él muere ahogado y también muere
su psiquiatra es porque posiblemente él, en un arrebato, en un ataque, pues dijera, hasta aquí hemos llegado. No, por supuesto, no se sintió cómodo con la decisión de que le declararan loco, que hubiera un regente y que además le recluyeran en un castillo que no era el suyo, que era el castillo de Ver, y posiblemente dijera, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y aquí terminamos. Y termina con su vida, pero también con la del psiquiatra, porque estaba en el momento más inadecuado, en el día que no debería estar, que era en este paseo por barca. Bueno, pues ahí se queda un poco la historia. Sigue siendo todo un enigma de qué es lo que pudo pasar. Esta es una especulación que yo hago, pero sería la más plausible, porque no tiene sentido que la barca zozobrara y que los dos se murieran ahogados, porque la distancia hasta la orilla no era demasiado lejana. Así que esta es la trágica y corta vida de Luis II de Baviera, mal llamado el Rey Loco. Para mí me gusta más el Rey del Santo Grial, porque en el fondo él estuvo siempre buscando su propio Grial, que era la belleza, que era el conocimiento y que, por supuesto, era esa lucidez que al final los tiempos no le llegaron a dar. Es una figura emblemática, ¿no?, de la historia de Europa en el siglo XX. Hoy está enterrado en la iglesia de San Miguel de Múnich. Tengo que ir para allá dentro de unos días, así que seguramente haga una visita a la tumba de Luis II de Baviera en esta iglesia de San Miguel en Múnich, ¿no? Pero no está su corazón. Sí, es verdad, su corazón está con el resto de reyes, ¿no? Exactamente, reposa junto a la iglesia de, bueno, se llama así, la iglesia Imagen Milagrosa de Atontin, que no sé exactamente dónde está, pero me imagino que no pillará muy lejos, pero su corazón quiso que estuviera allí refugiado en otro lugar distinto de San Miguel de Múnich. Así que intenta hacer la visita a los dos lugares, para reconstruir sobre todo a Luis II de Baviera. Así lo haremos. Luis II de Baviera, esa persona que inspiró algunas de sus construcciones, ¿no?, esos palacios maravillosos de ensueño de Disney, y que su vida también intentó ser de alguna forma una vida de ensueño, pero al final se convirtió en una vida atormentada por la política, por la gente que lo rodeaba, por las situaciones, el contexto sociopolítico y bélico del momento, en la que quizás todos esos elementos le sobrepasaron. Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y nos vemos en el siguiente Cronovisor. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando la última emisión de radio de Adolf Hitler, del 13 de enero del año 1945. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, siempre pensamos en los grandes protagonistas, las grandes batallas, los hechos que marcaron un poco el antes y el después de la historia, de esos casi 5 años de guerra, de conflicto, con millones de muertos, y dejamos a un lado quizás la parte, no voy a decir más frívola, más cómica, pero sí la más curiosa, ¿no?, que en definitiva son todo componentes, ¿no?, de las grandes guerras. Las grandes guerras están, bueno, las grandes y las pequeñas, están protagonizadas por seres humanos con sus maldades, sus miserias, sus anhelos, sus sueños, y todo ello forma un conjunto bastante extraño, ¿no? Y hay una parte que quizás es la más curiosa y la más singular, que es la que nos queremos, donde nos queremos
queremos, ¿no?, sumergir en los próximos minutos aquí en Serie Historia, y lo vamos a hacer de la mano de un libro publicado por Pinolia, Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, cuyo autor, Juanjo Ortiz, ya comparte con nosotros micrófonos aquí en esta máquina del tiempo. Juanjo, bienvenido a Serie Historia. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Tú tienes un blog que se llama El Cajón de Grissom. Bueno, El Cajón de Grissom. Grissom. Sí. ¿Y Pinolia es Pinolia o Pinolia? Pinolia. Pinolia, lo he dicho bien. Muy bien. Es la editorial que publica este libro, Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial. Lo decía yo ahora, Juanjo. Siempre nos centramos en las grandes batallas, los grandes personajes, los malos, los buenos. Sin embargo, las guerras tienen historias en ocasiones hasta cómicas, ¿no?, que van mucho más allá de lo trágico y le dan el aspecto más curioso, ¿no?, más oculto, más singular de ellas, ¿no? Sí, es verdad. Generalmente tendemos a leer o se publican generalmente todo lo que son las grandes operaciones, las grandes batallas, como bien comentabas antes, ¿no? Sin embargo, la guerra la vive cada uno de una manera diferente. No es lo mismo el general que está en su cuartel general con mapas y chinchetitas colocando donde están sus unidades. Eso a Putin y a los soldados que hay en Ucrania. Efectivamente, claro. Efectivamente. O sea, aquí tenemos el caso más clarito, ¿no? Y luego, evidentemente, está el soldado de pie de trinchera o también muchas veces muy olvidados, cómo vive la guerra los mismos civiles, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es uno de los temas, lo decimos aquí siempre en Serie Historia, ¿no? A mí me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Pero de los que más seguidores tienen, ¿no? La historiografía de la Segunda Guerra Mundial es muy amplia, es muy grande y sobre todo, yo no sé cuál es la razón. ¿Dónde nace tu interés por la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el hecho de que haya interés por la Segunda Guerra Mundial yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, el cine. O sea, se han hecho tantísimas películas de cine sobre la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera a todos nos ha marcado ese También cine. porque están relativamente cerca en el tiempo, ¿no? Claro, bueno. Yo nací en el 70, vale, yo con 10 años en el 80 pues habían pasado 30 años de una generación apenas, ¿no?, de la Sí. Segunda Guerra Mundial. Curiosamente es una guerra global. Y además ha pasado, como dices tú, relativamente poco tiempo. Estamos hablando de que ha pasado prácticamente 8 décadas, ¿no? Y lo cierto de todo esto es que, como te decía, el cine tiene un papel muy importante en este aspecto. De hecho, fue el cine lo que me marcó a mí más a la hora de dedicarme un poco a leer sobre la Segunda Guerra Mundial. A mí la película, que yo creo que se la debe de conocer todo el mundo, es El día más largo. Tanto es así que para mí fue tan icónica que, digamos, el icono que me define a mí o mi blog es precisamente el casco de la playa de Normandía. Como ese inicio de la película en la que se notan los primeros compases de la sinfonía de Beethoven, en la que daba el signo de la victoria, el tan chan chan chan. Sí, que es precisamente, lo has visto varias veces, ¿eh? Sobre lo has visto ya hasta la saciedad. Incluso me he leído contadas ocasiones el libro de Cornelius Ryan, que es sobre el que está basada la película, ¿no? Y eso me marcó muchísimo. Y luego también... ¿Qué edad tenías cuando lo viste? Pues debía de tener 13 o 14 años. Y además lo vi en cine de pantalla grande, en cine de estos que ya tristemente no existen, de sesión continua, con un par de películas y tal. Y estuve viendo esa película y una de chinos, ¿no? La de chinos ya no me ha marcado, sé que era de chinos, pero no recuerdo. Supongo que será una de Bruce Lee, de estas y tal. Sí, estas de karate y tal. Sí, y eso me marcó profundamente ver, además, una película que está muy bien ambientada y la verdad es que, bueno, pues claro, cuando ves eso con ojos de chaval de 13, 14 años, pues te deja como muy impactado. Y eso me llamó mucho la curiosidad y empecé a leer novelas. Recuerdo mucho las novelas de Boixcar, las de hazañas bélicas, y eso también me enganchó mucho en este tema. Y bueno, pues eso ha ido llevado una cosa a la otra, y aquí estamos. Claro, y además te lo iba a preguntar luego, pero lo adelanto ya ahora que hablas de las novelas. La literatura, ¿no?, también ha marcado mucho ese interés que tenemos por la Segunda Guerra Mundial. Uno de los temas que tú tratas en tu libro, Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente la figura de Ian Fleming, que lo conocemos por James Bond, pero él también participó, ¿no? Y entre líneas en muchas de sus novelas podemos ver precisamente ese eco, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, o sea, James Bond es un personaje archiconocido por todo el mundo, tanto por las novelas
como por la serie de películas que se han hecho, unas mejores, otras peores, de eso ya sería cuestión discutible, sí. Pero desde luego muchas de las historias que él cuenta y muchos de los personajes están inspirados en personajes que él llegó a conocer en un momento dado durante la Segunda Guerra Mundial. Él era espía, era agente, incluso estuvo en Moscú, supuestamente como periodista para informar al diario Times, quiero recordar que era, para informar un poco de como cualquier periodista que está destinado en el extranjero, ¿no? En realidad estaba de forma encubierta para estudiar un poco las fortalezas y debilidades de los soviéticos, pues bueno, ante una eventualidad de tenerlos como aliados o tener que pelear contra ellos, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, él estando allí incluso mandó informes bastante completos. Sin embargo, se les pasó un detalle que otros sí supieron ver, que es el pacto Ribbentrop-Molotov, de alianza entre los soviéticos y los alemanes, pero bueno, salvo esa salvedad, sí llegó a decir, por ejemplo, que los soviéticos no eran especialmente de fiar. Y bueno, pues luego determinadas historias que han ido surgiendo posteriormente, pues ha descubierto de que, bueno, que en cierto modo tenía razón. Y luego incluso él fue uno de los que ayudó a los Estados Unidos para crear el servicio, el SOE, vamos, lo que sería el precursor de la actual CIA. Él fue uno de los que ayudó a los estadounidenses a crear esa organización de espionaje. Y luego participó en otras operaciones, quizás, bueno, pues posiblemente pueda ser la más conocida, el asalto a Dieppe, para poder conseguir información y conseguir hacerse con una máquina Enigma. Pues él fue uno precisamente de los que organizó esa operación. Fíjate, hay alrededor de la historia de la Segunda Guerra Mundial hay muchos mitos, hay muchas historias que se han convertido casi en legendarias, ¿no? Porque han ido creciendo de boca a oído, cada persona añadía, ¿no?, algo, ¿no?, a toda esa historia. Pero hay una que a mí me ha cautivado desde que lo vi en un documental de televisión, te lo decía antes a micrófono cerrado, un documental de Discovery, el Salón de Ámbar. El Salón de Ámbar a mí me parecía una historia alucinante, a caballo entre el mito y esa realidad, ¿no? Que había gente que lo ponía en duda, otros decían que no, que era cierto. Cuéntanos, ¿no? Porque es un salón preciosísimo cubierto de ámbar. Cuéntanos un poco la historia de este lugar. Bueno, la historia del Salón de Ámbar sigue estando todavía a día de hoy rodeada de misterio. El misterio que hay alrededor de la sala de ámbar es que hay quien dice, por un lado, que fueron los soviéticos que lo desmontaron para evitar que los alemanes, en el momento que invadieron la Unión Soviética, se quedaran con él, y está escondido, y el que hay actualmente es una réplica. O bien se cuenta que los alemanes lo desmontaron, se lo llevaron todo. Claro, hay que tener en cuenta que el ámbar es un material sumamente caro, y una habitación bastante grande, totalmente forrada de ámbar, bueno, también ámbar, espejos y tal, sí. Pero bueno, el ámbar, que es algo carísimo, pues claro, los alemanes vieron en esto una posibilidad de conseguir dinero para poder continuar con la guerra. Bueno, ya sabemos todos que los nazis a donde iban arrasaban con todo lo que podían, obras de arte, etcétera, y esto era una de las cosas que se hicieron con ella. A partir del momento en el que supuestamente los alemanes se hicieron con el Salón de Ámbar, a partir de ahí empieza ya toda la historia oculta y que hay alrededor de él. Hay quien dice que está oculto el tren en unos subterráneos cerca de Polonia, lo mismo que ocurre con otra historia similar, que es el llamado tren del oro nazi, que hace algunos años hubo gente que dijo que lo había descubierto, etcétera. La han descubierto, pero todavía estamos esperando. Claro, no es tan fácil ocultar un tren con un montón de vagones y meterlos en un túnel y tapar el túnel y que nadie sepa que ahí había un túnel y que no existan vías que llevan a ese túnel. O sea, todo está rodeado de cierto misterio. Y de ese Salón de Ámbar, de momento, no se sabe absolutamente nada. Yo he llegado incluso a escuchar que posiblemente lo tenga un multimillonario estadounidense en su mansión. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues nadie lo ha enseñado, con lo cual ahí seguimos todavía con ese misterio. El mito del coleccionista egoísta, ¿no? Que adquiere una pieza y no la comparte con nadie y tal. Bueno, pues eso entra también un poco dentro de esa parte mitológica, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy egiptólogo
y me dedico a la egiptología, he sido comisario de exposiciones y conozco muy bien cómo funciona el mundo de las antigüedades. Al final el coleccionista lo que quiere es presumir y dar a conocer lo que tiene. O sea, eso pasa, me extraña, ¿no? Me extraña que haya un coleccionista que lo tenga en una mansión y bien por alguien del servicio, bien por edad, eso no haya trascendido nunca, ¿sabes? Porque han pasado ya, lo que decías, ¿no? Casi 70, 80 años y es muy difícil de explicar, ¿no? Pero la historia es alucinante, ¿no? Porque el origen del salón de ámbar viene de la época de los zares, o es que no recuerdo cuál era la... Sí, viene precisamente de la época de los zares, ¿no? La cuestión es que, claro, como bien dices, tienes que mostrar lo que tienes. Entonces, claro, el poder de los zares era tremendo, y una forma de demostrar ese gran poder pues es, evidentemente, crear una sala que solamente yo tengo, que es precisamente la sala de ámbar. Entonces, claro, eso es una forma de representar estatus tremendamente potente. Lo podemos ver incluso en los mismos palacios aquí en España, los palacios de los reyes, pues se ve evidentemente las salas en las que ellos tienen que mostrar a los demás ese poder, ¿no? Realmente lo que es la sala del trono, que es por la que todo el mundo pasa, ahí se nota ese poder. Pues la sala de ámbar venía a tener un poco ese halo de poder y de potencia con respecto a los demás. Claro. Aunque fundamentalmente la sala de ámbar se utilizaba, por ejemplo, también como salón de baile o salón de lo que se suele conocer como salón de té también, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una forma de dar ese poder y ese estatus tremendo. En ese caso de la familia de los zares, la familia Romanov. Juanjo Ortiz, autor de este libro Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, publicado por Pinolia. También hablas, lo escuchábamos al principio, ¿no? La voz de Adolf Hitler y ese intento, ¿no?, de asesinato, un complot para acabar con su figura, un complot que nace en el Vaticano. Podríamos decir, bueno, pues nace por parte de la resistencia, pero que sea el Vaticano quien intente matar a Hitler, a ver, se puede entender, pero no se puede comprender viniendo del Vaticano, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto es una cuestión que siempre ha permanecido en secreto, o sea, digamos, ha descubierto hace relativamente poco, cuando se han podido ver muchos documentos vaticanos, y también decir que no es la única ocasión en la que Hitler intentaron asesinar más de 40 veces, ninguna funcionó. Bien porque la bomba estalló más tarde de la cuenta, bien porque estaba en otro sitio cuando estalló la bomba, bien porque falló la bomba o el intento. Incluso se hicieron distintas formas de intentar matarlos con un francotirador, bueno, un montón de ellas. Una de las ideas era precisamente partiendo del Vaticano. Se dieron cuenta de que el Vaticano tenía que proteger a su gente. Hitler durante prácticamente todo el tiempo estuvo manteniendo, digamos, en algún margen ante la limpieza étnica o limpieza de religiones a los cristianos, a los católicos, aunque bueno, también persiguió, por ejemplo, a mormones o a los testigos de Jehová, lo mismo que persiguió a los judíos, pero bueno, había una cierta tolerancia, y a pesar de todo esto, pues veían lo que Hitler estaba haciendo por el mundo. Y más que nada, pues lo que es el holocausto judío, ¿no? Sí. Y claro, pues bueno, pues estuvieron haciendo conversaciones con miembros incluso destacados de Alemania. Entre ellos tenía relación Canaris, el jefe del Abwehr, o sea, del servicio secreto militar del ejército alemán. Y bueno, pues lo que tuvieron posibilidades de intentar buscar de qué manera asesinarle. Por aquí, una vez dices, lo quito de en medio, posiblemente la guerra termine mucho antes, ¿no? Bueno, lo que no sabemos es qué hubiera pasado si realmente lo hubieran asesinado. Finalmente nada, todo esto se quedó en nada. Hubo conversaciones entre Vaticano, el Papa al parecer no tenía ni idea de todo lo que sucedía. Digo al parecer porque claro, estamos todavía lucubrando, nadie sabe si estaba dentro de la mente del Papa, pero al principio el Papa parecía que desconocía todo esto. Eran diversos cardenales de su círculo los que estaban moviendo un poco esta idea de acabar con Hitler. Pero bueno, al final todo esto realmente quedó en nada, como muchos otros intentos, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó después. Sí. Hitler además estuvo en París, ¿no? Para visitar la tumba de Napoleón. Era fanático, ¿no? Siempre, el otro día pensaba yo, ¿no? Con esta idea de
de ese presentismo, ¿no? Hoy Napoleón pasaría pues por uno de los grandes genocidas de la historia de la humanidad, al igual que Julio César o Alejandro Magno, ¿no? Pero lo idealizamos y lo colocamos ahí en un pedestal, pues como un gran estratega, un gran militar, un conquistador, etcétera. Pero claro, viendo con esas ideas del presentismo, ¿no? Rancio que algunos abanderan, pues bueno, pues podríamos decir que es un genocida, totalmente absurdo, ¿no? Porque hay que verlo en el contexto. Pero su figura también cautivó a Adolf Hitler, ¿no? Y esa es la razón por la que él se presenta en París casi sin avisar, y entre uno de sus objetivos era ver la tumba de Napoleón. Sí. Bueno, a raíz de lo que has dicho tú del tema de tratar la historia con el presentismo, yo siempre lo digo, o sea, no se puede ver las cosas de hace 100, 200 años, 300 años, 3000 años. Es que si no, incluso nuestros padres serían unos malnacidos. Claro, efectivamente. O sea. Claro, sí. Ahora yo sí podría decir que Hitler, por ejemplo, fue un genocida. Pero porque la perspectiva de lo que sucedía en los años 30-40 es muy similar o muy próxima a la de hoy. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, yo que sé que te diría de los mayas. O sea, era una cultura distinta, una forma de ver de la vida distinta, la muerte se tenía asumida de una manera distinta, o sea, evidentemente todo cambia, ¿no? Pero bueno, eso no quita que un personaje como Napoleón, a pesar de sus claros y oscuros, pues bueno, pues sea una figura tan destacada y la que Hitler tuviera, digamos, una especial predilección, ¿no? Sí que es verdad que él estuvo en París, posiblemente fue una decisión a lo mejor tomada así demasiado rápido. De hecho, llegó de madrugada, estuvo 2, 3, 4 horas y enseguida se fue. Lo que sí veo es, pues eso, también es una forma de decir, mira, aquí he estado, Francia ha sido mi archienemigo, incluso ya en la Primera Guerra Mundial, y es una forma de demostrar, decir, esta ciudad es mía. Entonces él llegó allí, hay fotos, por ejemplo, súper conocidas, que está en el Trocadero viéndose perfectamente la Torre Eiffel. Imágenes que, por ejemplo, ahora mismo con los Juegos Olímpicos recientes todos asociamos muy fácilmente. Y dentro de ese recorrido pasó por el Arco de Triunfo, etcétera, y fue justo a los Inválidos, que está al otro lado de donde es la foto esta que digo del Trocadero. Al otro lado está el Campo de Marte, que es unos grandes jardines, y allí al fondo, detrás de la Torre Eiffel, está este mausoleo donde está enterrado Napoleón. Está enterrado, bueno, en un sitio además increíble, es muy grande, justo en el centro de la sala, con un gran sarcófago de piedra de color rojizo, de pórfido, puede ser, sí. Además yo lo he llegado a visitar y la verdad es que sobrecoge, impone bastante, ¿no? Y entonces, bueno, pues Hitler, una de las paradas lo hizo allí, y allí le hizo una promesa que le dijo que a su hijo lo iba a traer desde Viena, que estaba enterrado en Viena, y le hizo la promesa de que lo traería para que descansara con él allí en el Panteón. Y efectivamente, tiempo después, pues los restos de su hijo los trajo hasta París. Y allí están enterrados, no todos los restos, solamente una parte, hay algo que se han quedado en Viena, pero bueno, allí está enterrado. Todo esto es un poco el escenario, ¿no?, que rodea las grandes batallas, los grandes nombres, los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco de lo que trata el libro de nuestro invitado Juanjo Ortiz, Episodios ocultos de la Segunda Guerra Mundial, publicado por Pinolia. Juanjo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that Kelka shows. Red is dead, blue is through. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y esta música siempre nos anuncia la historia de la moda. ¿Qué me pongo? Con Lorenzo Caprile, que está dibujando un vestido precioso, improvisado, en un papel a bolígrafo aquí en la mesa de Ser Historia. Claro, porque ya estoy metido en el personaje que vamos a comentar. Entonces pues me ha salido un vestido así un poquito rococó. Segundo Imperio. Segundo Imperio, sí. Siglo XIX, prácticamente. Nacida en 1837 y fallecida en 1899. La condesa Castiglione, que ha pasado a la historia como la amante de Napoleón III. A mí me parece muy feo, ¿no? O sea, seguro que ella tenía otros méritos mayores que lo de ser amante de Napoleón III, pero bueno, como nos gusta siempre, ¿no?, la chicha y ese tipo de cosas, ahora sería políticamente incorrecto decir que esa persona fue la amante de. Y bueno, ¿y a ti qué te importa lo que hacía ella y lo que hacía Napoleón III con su vida, ¿no? Pero no deja de ser un referente, como decía ahora, ¿no?, en ese siglo XIX, en donde yo te iba a preguntar, lo tenía aquí, ahí, ¿existía ya ese concepto de moda en la ropa del siglo XIX? Sí, de hecho la moda tal y como la conocemos hoy en día aparece en el siglo XIX y está muy relacionado con Virginia, con Nicchia. Era su apelativo, su nombre familiar. Virginia Oldoini di Castiglione, Contessa di Castiglione. Porque... Italiana como tú. Italianísima, era toscana, pero se casó con un piemontés. Pero digamos, ella hasta el final de sus días luchó por conservar lo que ella llamaba la montaña, que eran unas propiedades con vistas al mar en La Spezia, que es el puerto en aquel momento ya era Italia, pero vamos, era el puerto del Gran Ducado de Toscana. Y como te comentaba, Nicchia fue la gran rival de Eugenia de Montijo, no solo, digamos, en el hecho de Napoleón III, sino también en las gracias de el que se inventó nuestra profesión, Charles Frederick Worth, que es un poco el que sienta las bases de lo que es la moda y la alta costura, ¿no? La moda como algo artístico, con ediciones limitadas, con pequeños desfiles, las temporadas otoño-invierno, las maniquís, que la primera maniquí de la historia fue Maggie, la mujer de Charles Frederick Worth, y Virginia pues rivalizó con Eugenia en los favores de este personaje fundamental en el París del Segundo Imperio. Y no solo en la ropa, también pues rivalizó con ella pues en los joyeros, en las artes decorativas, a ver quién, pues eso, tenía el salón más bonito, las cortinas más espectaculares, el perfume más exquisito. Y París siempre en el centro de todo, ¿no? París siempre ha sido... Siempre. No solamente la cuna de la moda, la cuna del arte, un referente, ¿no? Cada vez que en película escuchamos de fondo, ¿no?, ahora la banda sonora de Una cara con Ángel, en el cine americano, cuando se habla de Europa, no se habla de Europa, no se habla de París, como esa cuna de lo sofisticado de todo, ¿no? Eso, Nacho, creo que nuestros oyentes de Ser Historia lo saben mejor que yo, nace con la visión absoluta, nunca mejor dicho, del gran rey absoluto Luis XIV, con el famoso ministro Colbert y el comité Colbert, que entiende que todo este aparato que viste y adorna la monarquía es propaganda, es la mejor arma política, que luego eso se traduciría en el siglo XX con el cine, la industria del cine en Estados Unidos, y empieza a sentar las bases de París como capital del gusto, del refinamiento, de las modas y los modos. Luego eso ya, digamos que se solidifica con Madame de Pompadour y María Antonieta en el siglo XVIII, y ya, digamos, se cristaliza por completo con los dos Napoleones, ¿no? El primero y el segundo, sobre todo porque en el segundo, y gracias al patronazgo de Eugenia de Montijo y
en cierta manera, de Nicchia, de Virginia Oloini, Charles Frederick Worth se inventa el concepto de haute couture y de moda y de exclusividad y del vestido como un objeto artístico digno de ser firmado. Hasta que no aparece Charles Frederick Worth, las prendas no tenían etiqueta. Él es el que empieza por primera vez a etiquetar las prendas y a etiquetarlas con su firma, con un grosgrain, el grosgrain con el que se hacen las etiquetas, en el que hace estampar, serigrafiar su firma, como si fuera un cuadro, ¿no? Claro, porque en aquella época moda era distinción. Hoy la moda está muy generalizada, todos más o menos vestimos igual, pero sigue habiendo una moda sofisticada, pero en aquella época aún más, ¿no? Moda era distinción, era pertenecer a una clase exclusiva. Efectivamente. Ahora, con el fenómeno Inditex, todo eso pues ha perdido un poco su Primark, significado, ¿no? Primark, y su significante. Sí. Primark lo tenemos aquí abajo, en este edificio. Sí. Pero en aquellos años el estar a la moda significaba el pertenecer a una determinada clase social. Eso es así. Pero volviendo a Nicchia, cuando dices amante de Napoleón III, es que realmente su misión política, que forma parte de este personaje fascinante que yo he redescubierto gracias a esa exposición que organizamos el año pasado en el Palacio de Liria, ella, su misión política, porque era sobrina lejana de Cavour, del padre de la unificación italiana, su misión política fue esa, llegar a París y conquistar a Napoleón III de la manera que fuese, y bueno, pues con el arte más antiguo del mundo, espero que nadie se ofenda, pues atraer a Napoleón III a la causa de los italianos en contra de su enemigo histórico, que era el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues parece ser que lo logró. Y además la condesa Castiglione, que es nuestro protagonista, marca también un antes y un después, ¿no? Lo decíamos ahora, en esa historia de la moda se conservan fotografías incluso de ella. Claro, pensemos que es del siglo XIX. Es que ese es el otro aspecto de ella, claro, que es el que ahora se está empezando, digamos, a revisitar, ¿no? Se dice así. Sí. Que ha sido pionera un poco a mí me viene a la mente Diane Arbus, pero ha habido muchas otras y las sigue habiendo, que utilizan su imagen y los distintos disfraces y distintas interpretaciones de sí misma, ¿no? de su propia imagen, como elemento artístico y como manera de comunicarse. Entonces ya, no tan al final de su vida, pero bueno, ya una vez que ha caído el Segundo Imperio, ella prácticamente pues no contrata, pero se hace muy amiga de un fotógrafo francés al que, bueno, pues somete a sesiones maratonianas de fotografía, en las que le obliga a que la fotografíe en todo tipo de poses, con todo tipo de disfraces. Pero son fotografías muy buenas de mediados de los 60, de la década de los 60, del 19. Del 19. O sea, que es una pasada. Sí. O sea, que en 1860 se hicieran esas fotografías de una calidad extraordinaria. No, y con unas poses tan muy modernas. Muy modernas. La más famosa es ella sosteniendo uno de esos marcos fotográficos negros con la forma muy oval, original. Se le ve el apoyándosela en el ojo, ¿no? Que es como un poco la metafotografía, ¿no? La fotografía dentro de la fotografía. Y esa es la parte que ahora quizás está despertando más interés. Hay un ensayo precioso escrito por una autora francesa, no ahora recuerdan el nombre, publicado por Acantilado, que se llama la exposición, y que trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre esta autora quiere hacer una exposición sobre la condesa de Castiglione y un poco pues las dificultades que no encuentra las fotos, en fin, y hay toda una reflexión sobre esa
parte final de la vida de Virginia, que es la que ahora quizás está cobrando más interés, ¿no? Su parte más folclórica como amante de Napoleón III y protagonista absoluta de esos bailes en las Tullerías, sino esa parte más decadente. Tenía 2 perritos, se le mueren, los hace embalsamar y los hace fotografiar en distintas posturas, algunas no muy ortodoxas, y luego fue una gran lectora, con un gusto literario exquisito, y una gran escritora de cartas. Al final de su vida pues se lo pasó, claro, no había redes sociales, no había internet, no había tele, no había nada, y se lo pasó escribiendo cartas a personas de su pasado, algunas pues muy importantes, el duque de Chartres, varios políticos que pretendían la restauración monárquica, los reyes de Italia, en fin, tan es así que cuando ella falleció, la embajada italiana mandó precintar su apartamento y una especie de redada un poco tipo Bárbara Rey, y muchos documentos comprometedores desaparecieron. Fueron quemados, vamos, está más que documentado. La condesa de Castiglione es todo un personaje en la historia de la moda, como hemos descubierto en esta nueva entrega. Muy guapa, claro, se puede ver en las fotografías. Y bueno, lo hemos descubierto, como decía, ¿no?, de la mano de Lorenzo Caprile en esta nueva entrega, en esta nueva sección de ¿Qué me pongo con? Precisamente con Lorenzo Caprile, nuestro modista de cabecera. Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito. Muchísimas gracias, y de verdad, si podéis redescubrir la figura de Virginia, porque es verdaderamente fascinante. Think pink, think pink when you shop for summer clothes. Think pink if you want that Celtic shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. En los próximos minutos de Ser Historia vamos a viajar a Menorca, una historia que, bueno, podríamos definir casi como una historia local, pero que en realidad se extiende a otros lugares del mundo. Vamos a viajar al siglo XVIII para conocer una figura realmente importante en la historia de la humanidad y que ha pasado a un segundo plano, pues por razones que, como el invitado al que vamos a entrevistar a continuación, le sucedió cuando lo descubrió, pues no sabemos, ¿no?, por qué quizás no ha trascendido tanto, porque merece un gran puesto en esa historia de la humanidad, más allá de la propia historia en sí. Queremos hablar en los próximos minutos, aquí en Ser Historia, de una novela, El Visitador, cuyo autor, José Antonio Fortuny, ya nos escucha precisamente desde las Islas Baleares, desde Menorca. José Antonio, bienvenido a Ser Historia. Hola, gracias a vosotros por contactar conmigo. Hay una página web que es José Antonio Fortuny, acabado en Y, joseantoniofortuny.com, que es donde podéis localizar el libro y toda la información de la que vamos a tratar también en este bloque. José Antonio, la idea de escribir esta novela viene a partir un poco, ¿no?, de una idea que tenías también de esa... Bueno, al principio era una comedia, ¿no?, pero vamos a saltar un poco esa parte, un poco el interés que tenías por el mundo de las cárceles, ¿no?, también, y cómo se va construyendo y cómo se va pergeñando la idea de una cárcel, ¿no? Bueno, la verdad es que la idea fue de rebote. Yo al principio quería escribir una comedia sobre una prisión y tal, pero no
no me acababa de salir, y entonces fui investigando, fui a parar a esta figura histórica del siglo XVIII y me di cuenta de lo que él había conseguido y me enamoró esta figura. Entonces, al ver que no había ninguna novela en la que él apareciera, decidí cambiar mi idea inicial y escribir una historia en la que este hombre apareciera. Este hombre del que estamos hablando no es otro que John Howard. Fue uno de los primeros defensores, ¿no?, de los derechos humanos, y rara avis, ¿no?, en su momento, pues defendió, ¿no?, los derechos de los presos, intentó cambiar los medios y las instalaciones que tenían en las prisiones ya en el siglo XVIII, y también de los hospicios, de hospitales, de lugares en definitiva donde se aglomeraba gente, ¿no? ¿Por qué crees que se ha olvidado tanto la figura de John Howard? No lo sé, yo creo que probablemente en Inglaterra es mucho más conocido, pero aquí no se conoce tanto su labor, que tú bien dices. Bueno, él lo que vio es que la mayoría de la gente moría en prisión y moría por enfermedades infecciosas, ¿no? Y esto era común tanto en los hospitales como en las prisiones, y decidió investigar por toda Europa, hacer un viaje, varios viajes largos para buscar ideas y mejorar estas condiciones, ¿no? Y bueno, pues no sé muy bien por qué es desconocido. Sé que en el mundo del derecho, en el mundo sí que se conoce, pero a nivel de literatura se conoce poquito, sí. Claro, John Howard, hay que pensar, pues un político, ¿no? Una rara avis, ¿no?, en ese mundo. Él presentó un texto, ¿no?, en la Cámara de los Comunes, una propuesta. Imagino que sorprendería, ¿no?, a la gente, a los políticos contemporáneos, que alguien se preocupara por lo que hoy tenemos tan afín, ¿no?, los derechos humanos, ¿no?, la idea de que la gente, aunque haya cometido un error o incluso sean asesinos, etcétera, pues tiene que guardar una dignidad dentro de esa prisión, ¿no? Lo curioso de Howard es que él era un noble que tenía la vida resuelta, y un día le nombraron a sheriff de Bedford, que sheriff es como una especie de juez de paz o algo así, y es un cargo honorífico prácticamente. Pero el hombre se lo tomó en serio y empezó a visitar las prisiones de su país y vio esto que se tenían que reformar. Entonces le dijeron que buscara ideas por Europa un poco para quitárselo de encima, y el tío pues lo hizo de verdad, y se jugó la vida pues por esta misión, ¿no? Claro, ¿cómo fue entendido en aquella época? Porque precisamente, ¿no?, los intereses, imagino que económicos, hacer unas instalaciones mejores, iría en detrimento del beneficio que pudieran tener cárceles u hospitales, etcétera. No tendría muchos amigos, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo entendió la sociedad inglesa del siglo XVIII este intento de cambiar un poco la imagen de las prisiones? Bueno, pues esto es lo que he intentado reflejar en la novela, porque hay persecuciones, hay gente que no quiere que se haga con la suya, y aquí es importante destacar varias cosas. La primera era que en esa época las prisiones eran privadas en Inglaterra, por lo que, claro, él lo que abogó es que ¿qué pasaba? Que una persona, cuando tenía que entrar en prisión, y la mayoría de la gente que entraba en prisión eran deudores, era gente que debía una cantidad de dinero, y por eso los encarcelaban. Es el caso paradigmático del padre de Charles Dickens, que tanto él como su familia estaban en prisión. Entonces, imagínate, las prisiones eran privadas, entonces si tú debías una cantidad, tenías que sumar el dinero para pagar la prisión de los carceleros y tal. Y entonces, claro, era una bola que nunca acababa. Y si esto le sumas las enfermedades infecciosas, pues la mayoría de la gente se quedaba allí, se morían en prisión.
Claro, imaginamos que esta idea, a mí una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Echando un vistazo a tu trabajo, la novela El Visitador, recordamos, ¿no? A través de la web José Antonio Fortuny, acabado en y.com, podéis haceros con ella y tener más información, tanto de la figura de John Howard como de nuestro invitado. Lo que yo no acababa de entender, por qué entraban en el mismo saco las cárceles y los hospitales. Claro, las cárceles, bueno, puedes pensar, ¿no? que bueno, pues la gente mal encarados, truhanes, asesinos, bueno, pues vale, pero los hospitales tampoco quedaban en muy buen lugar en el siglo XVIII, y fue otra de las grandes preocupaciones de John Howard. Claro, es que el nexo en común de estos sitios era la falta de limpieza, ¿no? Uh-huh. Entonces se hacinaban, no sabía, tú piensas que muchas enfermedades no sabían muy bien, por ejemplo la peste y tal, de dónde venían. Entonces él poco a poco vio que había que cambiar el sistema de las construcciones, ¿no? Y porque claro, la mayoría pues entrar en un hospital en vez de ayudarte te perjudicaba más. Claro. Y esto era el nexo en común de estos sitios. Uh-huh. De hecho la frase pudrirse en prisión pues viene un poco de aquí, ¿no? Porque entrabas en prisión, aunque fuera por un delito leve, pero difícilmente salías vivo de allí por las enfermedades. Uh-huh. Claro, debía de ser dramático. Hoy lo vemos como algo, por desgracia, normalizado en países del tercer mundo, en lugares Exacto. con dictaduras, pero imaginemos esa misma situación hace 3 siglos, ¿no? Debía de ser terrible, donde no existía ni siquiera la idea, ¿no? de los derechos humanos. La portada de tu libro me llamó la atención, ¿no? Porque es la entrada del Lazareto de Mahón en Menorca. Nosotros Ser Historia hizo allí un programa hace unos años con varios invitados. Si te hubiéramos invitado a participar en ese programa para compartir con nosotros tu pasión por la literatura. Claro, en realidad, aunque Menorca tiene relación con el mundo anglosajón, no sabemos, ¿no? Si John Howard tuvo la oportunidad de visitar en algún momento este lugar, pero lo has querido poner casi como una suerte de homenaje por todo lo que se pudo haber vivido dentro de ese lazareto, ¿no? Que era, recordemos, el lugar en donde se enclaustraban, donde hacían cuarentena muchas de las personas que venían en barco desde fuera, pues para evitar, ¿no? que pudieran contagiar alguna enfermedad, ¿no? La historia del lazareto, ¿no? También de Mahón encaja perfectamente en esa dinámica de pensamiento de John Howard. Bueno, me haces una pregunta muy interesante. Uh-huh. Mira, yo cuando empecé a investigar la figura de este hombre, pues me enamoró, y entonces yo ideé la novela, que es un viaje que hacemos por toda Europa, uh-huh. por Francia, hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos, hasta Rusia. Entonces, cuando yo investigaba, me di cuenta de la relación que había con Howard y Menorca, y quedé fascinado. Es uno de estos misterios muy curiosos. No te lo voy a revelar todo, pero sí que te voy a contar que el primer lazareto que se construyó en Europa en el año 1800 y pico, que fue el más avanzado en su momento, se hizo siguiendo las instrucciones de John Howard. Uh-huh. Y curiosamente fue el de Mahón. El lazareto, bueno. Uh-huh. ¿Sabes? Y esto es un cerrar el círculo, y me pareció algo tan fascinante, ¿no? Que yo cuando empecé no sabía nada de esto. Uh-huh. Y claro, y por esto puse la portada del lazareto de Mahón, porque fue el primero en Europa que se construyó siguiendo sus indicaciones. Me parece una historia increíble. José Antonio, ¿cómo te has documentado para poder realizar este trabajo que te ha llevado varios años, también por tu situación personal? ¿Cómo has podido documentarte? Porque tampoco hay mucha información sobre John Howard.
no, me costó un poco. Bueno, gracias a internet ahora esto es fácil, pero bueno, la mayoría de la información es en inglés. Busqué por ahí, luego también consulté a varios historiadores y bueno, y básicamente pues casi todo lo que relato es cierto, aunque el libro es una novela y luego, claro. Luego ya también pongo mis cosas, al final le explico lo que es realidad o no, pero investigar fue lo más duro, porque no solo esto, sino además tienes que investigar cómo iban vestidos, lo que comían, y todo eso me ha llevado muchos años, la verdad. Pero bueno, contento, sí. Contento, y imagino que estarás sumido en nuevos proyectos. ¿Nos puedes avanzar algo sobre lo que estás trabajando? Todavía no. No, yo vivo muy al día, ahora todavía estoy con la resaca de este libro. Y bueno, vamos a ver si sigo escribiendo. No será por falta de ganas ni por falta de ideas, pero bueno, ya veremos poco a poco. Seguro que sí, José Antonio. La figura de John Howard, que yo descubrí con ese correo que recibí, ¿no?, de nuestro invitado José Antonio Fortuny, que a mí me cautivó, no solamente la propia historia de su operación de José Antonio, sino sobre todo el aspecto, ¿no?, tan humano, tan universal de John Howard, que es en definitiva el protagonista de la historia con el que queríamos pues rematar un poco este nuevo bloque aquí de Ser Historia en la cadena SER. Lo recomendamos desde aquí vivamente. El visitador es el título de la novela de nuestro invitado José Antonio Fortuny. Lo podéis encontrar toda la información, tanto de Howard como de la novela, como del propio autor, en José Antonio Fortuny, acabado en Y, joseantoniofortuny.com. José Antonio, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar de forma completa una y otra vez a través de los podcasts de Ser Podcast, aquí en la cadena Ser. Fermín Agustí ha estado en la producción como siempre, ayudado por Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales. José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Los dejamos con más cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.